Toño, porque mucha gente se va con la finta. Esta pregunta que le hice a la doctora Leticia Calderón Chelius es relevante, porque Felipe Calderón retoma una opinión de Alejandro Hope. Alejandro Hope es comentarista, analista de seguridad, columnista del Universal, autor, y escribe: sabíamos que el gobierno no contaba bien los homicidios en su informe diario. Lo que no sabíamos es que una razón de esa subestimación es que descartan del conteo los cadáveres encontrados en fosas clandestinas. Increíble. Y pone una tabla ahí de la fosa clandestina con 27 cadáveres, o las fosas clandestinas, porque fueron 19 fosas en el estado de Sonora, y en el estado de Sonora no se incluyen como asesinatos, como parte de este conteo de víctimas reportadas por delito de homicidio. Miren, podemos respetar o no la opinión de Alejandro Hope, pero la retoma Felipe Calderón y escribe: muy preocupante manipulación de cifras. ¿Se trata de torcerlas para que aparezcan a la baja? Los de las fosas no cuentan porque no son importantes para el gobierno. Qué grave. Dices tú, a ver, hijo de la chingada. Sí, sí. ¿Quién nos dice que el conteo se hizo correctamente en el sexenio de Calderón o en el sexenio de Peña Nieto? Cuando ni siquiera había reportes, Toño. Andrés Manuel López Obrador, al iniciar su gobierno, nos declaró que no había ni siquiera reuniones diarias de seguridad, que no había reportes diarios sobre la violencia. ¿A qué estamos jugando? ¿Torcerlas para mostrarlas a la baja? Oigan, ¿cómo les ha dolido este gobierno tan largo? Nótese mi sarcasmo, de 4 meses de Andrés Manuel López Obrador. O sea, quieren que en 4 meses les arregle la plana, les corrija la plana a estos cabrones. Hace 12 años fueron unas elecciones extremadamente irregulares también, ¿no? Se reportaron, Vicente, en esas elecciones que ganó Felipe Calderón frente a Andrés Manuel López Obrador, una serie de irregularidades. La gente estaba también muy harta, la gente incluso salió a las calles, tomaron, si no me equivoco, el programa de Otro Rollo horroroso, ahí en Televisa, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Muchas cosas ahí, la gente estaba harta de todo esto. Y bueno, pues él llega como presidente a México, pues un presidente que no era muy querido por muchos, ¿no? O sea, verdaderamente se quedaron en el punto tanto de que ganó una elección, pues muy, se los digo, irregular, sospechosa para muchos, ¿no? Y de ahí se abren las puertas del infierno. Termina este tuit Felipe Calderón con un qué grave. No, qué grave fue lo que usted hizo por México. Qué grave de pronto irse a tomar posesión con un uniforme militar que le quedaba guango, terriblemente, ¿no? Ahí en irse en un camión militar y declararle supuestamente la guerra al narcotráfico. Eso fue lo grave. La pregunta que señala Vicente Serrano: ¿ustedes creen que se manejaron bien las cifras durante el gobierno de Felipe Calderón? ¿O de realmente Peña Nieto? Ese ya viene después, ¿no? Pero estamos, en cuanto a este tipo, Felipe Calderón, que verdaderamente yo no entiendo por qué él y Vicente Fox siguen ladrando en esta realidad política. Yo se los digo, todos como mexicanos tenemos todo el derecho de ejercer nuestra libertad de expresión, de opinar, de pues hacer juicios de valor incluso, ¿no? Pero no puede hablar uno de algo que esa persona misma provocó. Felipe Calderón abrió las puertas del infierno para nosotros los mexicanos. En su sexenio empezó el sangrerío, la sangría completa de los mexicanos. Y el hecho de que cuestione las cifras o no, de que cuestione la violencia en general, pues es como golpearse a sí mismo, como darse un disparo en el pie. Y Toño, hay que guardar este tuit de Felipe Calderón y este video que nos está grabando don David, porque te puedo asegurar, y ojalá que la gente lo haga viral, que va a ser un tema que nos va a ocupar más adelante. Que Felipe Calderón diga:
Muy preocupante manipulación de cifras. Se trata de torcerlas para que aparezcan a la baja. Los de las fosas no cuentan porque no son importantes para el gobierno. Qué grave. A ver, se ha hecho un compromiso de este gobierno a través del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Se dio el anuncio hace unos días. Nosotros lo cubrimos, Toño, que van a buscar a los desaparecidos. Sí. Miles de desaparecidos. Muchos de esos seguramente están en fosas clandestinas, enterrados en fosas clandestinas. Lo que me quiere decir Felipe Calderón es que se está preparando junto a los que piensan como él, para ser elegantes, Alejandro Hope y todos los que son críticos de López Obrador, se están preparando para que si se hace un esfuerzo, como esperamos, como se ha anunciado, para buscar a los desaparecidos y siguen saliendo como pus, tristemente, de nuestra tierra, de México, las narcofosas, le van a querer enjaretar. Escúchenme lo que voy a decir. Le van a querer enjaretar como sus muertos. Y no hay aquí de que muertos de López Obrador o Calderón o Peña Nieto, pero en la cifra sí. Le van a enjaretar como sus muertos a Andrés Manuel López Obrador, los que ellos lleguen a encontrar en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que me parece una barbaridad y una injusticia. Es que, ¿quién se lo cree, Vicente? O sea, verdaderamente hay gente que dice, no, mira cuántos muertos. Pues sí, pero se murieron, fueron asesinados, fueron torturados y asesinados en el sexenio o de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto. Es una situación, la búsqueda de cadáveres, de fosas clandestinas, de lo más terrible, Vicente. Especialmente porque todo este esfuerzo, y eso sí hay que decirlo, lo encabezan las familias. Ayer dabas a conocer que llevaban ciertos tubos y etcétera. Yo quiero contarle a la gente que así ocurre. Es un tubo que meten en la tierra para detectar malos olores a descomposición. Imagínese usted, pues están buscando ahí, encuentran un cadáver, buscan entre sus ropas para ver si es su familia. ¿Se imagina usted lo terrible que es todo esto? Y jugar de esa forma con las familias con estos mensajes tan idiotas como los hace Felipe Calderón es verdaderamente indignante. Oye, se me viene a la mente, ¿sabes qué? Aquellas personas en los foros para escuchar a las víctimas que tanto le criticaron a López Obrador y que le gritaban, ni perdón ni olvido, ¿te acuerdas, no? Sí. La justicia es sin perdón y sin olvido. Bueno, pues mucha gente le va a estar mentando la madre a Felipe Calderón, que le quiera meter en sus cifras a López Obrador los muertitos de su sexenio y de Enrique Peña Nieto. Me parece jugar a la política de una forma muy sucia. Es muy panista, Vicente. Muy, muy panista lo que está haciendo en estos momentos Felipe Calderón. O sea, verdaderamente esto es su culpa. Felipe Calderón, esto es su culpa. Los muertos, los desaparecidos son su culpa. Esto es no solamente cínico y cobarde, sino verdaderamente descorazonador. ¿No te acuerdas que hace unas semanas hizo ronda de medios apapachadores? Creo que con Ciro Gómez Leiva o con Joaquín López Dóriga defendió su guerra contra el narcotráfico. Todavía el señor, como buen aferrado, sigue defendiendo su guerra contra el narcotráfico como algo positivo para el país. Él nunca va a aceptar que dejó un país convertido en una gran narcofosa, en un cementerio, diría Andrés Manuel López Obrador, y que ni se dio cuenta, no quiso aceptarlo, pero ni él tiene puta idea de lo que generó con su guerra contra el narcotráfico. Si ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y qué bueno que lo haga, que busque a los desaparecidos y llegue a encontrar las narcofosas, bueno, el último recurso sería que con toda la voluntad, todos los pantalones y la historia de su lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador diga, sí, enjarétenmelos a mí, no hay problema, pero cumplimos con buscar a los desaparecidos, como no se cumplió en el gobierno de Felipe Calderón. Por eso me parece vomitivo, emputante, encabronante. Y además, otra cosa importante, Toño. Los periodistas
que se sientan cercanos por amistad o por convicciones o por ideas a Felipe Calderón, no lo van a tocar ni con el pétalo de una rosa, cabrón. No, claro, ahí tienes, vamos, a todas esas personas que trabajaron junto a él y que en estos momentos están siendo analizados. El mismo Julio C. Roa nos hablaba de uno de sus, pues, superpolicías que tenían ahí. O sea, tan bien les fue que hasta casas tienen en Estados Unidos que cuestan carísimo. Ahí cerca de la casa de Ricky Martin, en Miami Beach, ¿no? O sea, esa es la realidad. Y mira, Vicente, yo creo que hoy más que nunca, los familiares de las víctimas de esta guerra contra el narcotráfico van a exigir un juicio político para un Felipe Calderón. Así, hoy más que nunca con este tipo de comentarios. Yo también pienso mucho en esto. Es un Felipe Calderón que ya como presidente electo incluso hizo un mensaje muy religioso, ¿no? Hablaba del reino de Dios y etcétera. Sabemos que es una persona extremadamente religiosa, extremadamente católica, extremadamente creyente. ¡Hipócrita! Y eso es lo que a mí porque yo también soy creyente, pues me da un poco de certeza de justicia, aunque sea y si usted lo quiere ver de justicia ¡Hipócrita! divina. Exactamente, ¿no? La realidad es que en algún momento, pues si es tan creyente este Felipe Calderón, no le espera el lugar. Perdón de Dios, cabrón. Pues mira, no le espera el lugar de las arpas y de las aureolas, Vicente. Le espera el lugar del castigo eterno. Le voy a recordar a Felipe Calderón el Evangelio de San Mateo 7:1-6, ¿no? Ahí le va. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, como dijo Vicente Serrano, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Felipe Calderón, es momento de arrepentirse, es momento de decir la verdad. Puede que llegue justicia terrenal. Puede que los mexicanos podamos enfrentar, es por fin, certeza jurídica y un tipo de justicia al que se le haga un juicio político a usted. Puede que lo obtengamos. Si no, estoy convencido que va a enfrentar a la justicia eterna. Se va a arder en el infierno el cabrón, se va a chicharrar, cabrón. ¿No? O sea, ya lo dijo mejor Vicente Serrano, oye, ¿no? Y ya para cerrar este video, Toño, creo que es importante que también la gente entienda por qué nos aferramos tanto en estos días al tema de Jorge Ramos. Con un tuit de ayer, Jorge Ramos me da la razón. Fíjate lo que voy a decir, Toño. Me da la razón. Jorge Ramos no fue necesariamente a cuestionar a López. Para Jorge Ramos lo importante era lo de menos. ¿En serio? Para Jorge Ramos lo de menos era lo que le fuera a decir a Andrés Manuel López Obrador sobre las cifras de asesinados en el país. Él lo que quería era el espectáculo. Y yo decía, Jorge Ramos demuestra una gran ignorancia del fenómeno de violencia en México. Jorge Ramos, con sus preguntas y con su insistencia de qué se va a hacer a corto plazo para que no sigan matando a tantos mexicanos, demostró una gran ignorancia, desconocimiento, poco trabajo periodístico sobre la situación que vive México, Toño. Porque si él pide una solución a corto plazo, lo que está pidiendo es una curita que invariablemente va a fallar. Porque México está tapizado de curitas que dejaron los gobiernos de Peña Nieto y de Calderón. Curitas, ¿sí? Curitas. Queriendo hacer soluciones a corto plazo. Y yo, fíjense lo que voy a decir, no estoy necesariamente seguro que la Guardia Nacional y la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador vaya a funcionar. Los mismos datos, la misma violencia podría darnos también, generarnos una idea de lo complicada que es la situación y tal vez no vaya a funcionar como el optimista del presidente Andrés Manuel López Obrador quiere, pero por lo menos en una situación como esta, la que vive México, yo estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda. Como mexicano que quiero que a México le vaya bien. Yo no quiero soluciones a corto plazo. Por eso le digo que demuestra Jorge Ramos una gran ignorancia, un gran desconocimiento de la situación de México. Si él exige una solución a corto plazo,
está jugando políticamente con el tema para beneficiar a alguien o de plano es muy pendejo. No, México no soporta ya una solución a corto plazo. México no soporta ya curitas. México necesita una transformación profunda, soluciones profundas. Y vamos a ver si la Guardia Nacional, con el mando militar, con los 5 años que tiene el presidente para echar mano de los militares, de los soldados, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, de la Armada, junto con la Policía Federal, vamos a ver si serenan al país. Pero Jorge Ramos, insisto, con su tuit, me da la razón. Me da la razón, porque muchos dicen, puta, lo puso contra las cuerdas a López Obrador y la chingada. El meollo del asunto es que Jorge Ramos estaba pidiendo una respuesta inmediata a un problema añejo que se viene arrastrando desde el gobierno de Calderón, que pasa por el gobierno de Peña Nieto. Quiere a un problema añejo, complicado, profundo, de desintegración del tejido social, una solución a corto plazo. Leo, Toño. Más allá de las formas, de las críticas y de la reacción en las redes, la pregunta a López Obrador se sostiene y todavía no tiene respuesta. ¿Qué va a hacer a corto plazo para que no sigan matando a tantos mexicanos? Eso es lo importante. Nadie cuestiona las cifras que di. No, nadie cuestiona las cifras que diste. Al menos yo no, Jorge Ramos. Ese no es ni siquiera el punto de mi crítica. Pero Jorge Ramos sigue insistiendo con una solución a corto plazo, Toño, cuando México no necesita eso, no aguanta eso y demuestra, pues, la ignorancia, la falta de información, la falta de trabajo periodístico de Jorge Ramos, porque te puedo asegurar, y si estoy equivocado, estoy dispuesto a disculparme, que Jorge Ramos no han dado los mismos andurriales que han dado yo, no han dado los mismos andurriales que has dado tú, que andamos literalmente, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, andamos con el Jesús en la boca, con el miedo de que nos vayan a matar. Jorge Ramos no lo ha hecho. Lo harán otros periodistas, otros colegas de él en Univisión. Respeto a muchos como Pedro Ultreras, por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo. Pero, pues Jorge Ramos al pedir una solución a corto plazo, él solito se resbala. Vicente, yo lo veo más bien esto, pues un poco de inocencia tuya, el pensar que es ignorancia de Jorge Ramos el cuestionar este tipo de cifras, el pedir una solución a corto plazo. A mí, en mi opinión, esto me parece en todo caso algo extremadamente sesgado, algo que estaba pensado. Yo le digo una cosa, yo no sé si haya intereses en esto. Mi teoría total es que es ensalzar su imagen una vez más y buscar ser controvertido, pero yo creo que es un Jorge Ramos que sabe evidentemente que no puede haber una solución a corto plazo, pero sí es un Jorge Ramos que sabía dónde picar al presidente para obtener este tipo de respuestas, para generar la controversia, para pues eso, generar que la gente diga, mira, este sí pregunta, bravo, periodista mexicano, radicado en el extranjero. ¿Me explico? A mí me parece que es algo aún más fuerte, más oscuro, más negativo que ignorancia de este tipo. Ignorante sí es, ¿no? En su vida, pues es ignorante de la vida, pero creo que lo hizo con toda la fuerza nomás para generar la controversia, Vicente. Ahora, la gente se da cuenta de esto, ¿no? Yo, desde una opinión de lo más subjetiva, considero que en efecto pues tiene que haber alguna solución a lo que estamos enfrentando los mexicanos, pues esta sangría que vivimos, esta gran ruina en la que estamos, este infierno que vivimos los mexicanos con tanta violencia y con tanto crimen. Toño, escribe Alejandra Elizabeth Sánchez Martínez. Entonces está bien que sigan matando gente mientras jala la Guardia Nacional, ¿verdad, Vicente? No es lo que estoy diciendo. Pero Alejandra Elizabeth Sánchez Martínez, si usted verdaderamente entiende el fenómeno, por ejemplo, cuestionaría la decisión del gobierno de Guanajuato. Ojo, cuestionaría la decisión del gobierno de Diego Sinué, gobernador panista en Guanajuato, en donde la cosa está color de hormiga, utilizar los Corvettes, los Camaros,
los autos de lujo decomisados a los narcos para patrullar? ¿Usted cree que eso, que es una solución a corto plazo, va a detener los asesinatos? Bueno, no vamos muy lejos. Hoy, entre las cifras que le traigo, lo que publica precisamente, señorita o señora, Animal Político, para que vean que no se puede... O sea, yo entiendo la desesperación. A mí también me duelen los asesinatos. Yo también tengo miedo cuando voy a algunas partes de México, porque la cosa está de la chingada. Pero, ¿qué solución a corto plazo? Ya lo intentamos y lo intentaron todos. Bueno, no vamos muy lejos. Lo que publica Animal Político. Reportan que 1 de cada 5 policías están reprobados o sin evaluar en nuestro México lindo y querido. 1 de cada 5 policías, que puede ser, no estoy diciendo que todos los reprobados o los no evaluados, pero pueden ser corruptos, ligados al crimen organizado, pueden ser los mismos malandrines, ellos con uniforme. Y en donde está más jodida la cosa es en Sinaloa y en Baja California. Baja California, solo para que quede el tema ahí sobre la mesa, Tijuana, la ciudad más violenta del mundo, a pesar de que el Patas, así conocen, para que luego no se vayan a agüitar, así conocen al presidente municipal de Tijuana, reniegue y ponga el grito en el cielo y diga que no es cierto. Pero de acuerdo a las estadísticas, Tijuana, Baja California, es la ciudad más violenta del mundo, seguida de Acapulco, Guerrero. ¿Qué se le puede hacer a corto plazo? A corto plazo estoy hablando de, ¿qué, Toño? ¿Un mes? ¿Es a corto plazo? No, incluso un semestre, ¿no? Un año. Pero a corto plazo, ¿cómo puedes sacar adelante una situación en donde 1 de cada 5 policías en activo están reprobados o sin evaluar en México, de acuerdo a los colegas de Animal Político, sí, Toño? No, es que ese es el punto, ¿no? O sea, a corto plazo no se puede algo del estilo. Yo creo que en este caso, si de pronto se le plantearan estas cifras, por ejemplo, a un Enrique Peña Nieto, pues tendríamos que darle el beneficio de la duda de que va a intentarlo en los primeros años, ¿no? Pero lo que nos mostró ese sexenio infernal de Enrique Peña Nieto fue, sí, estamos enfrentando al crimen, ya tenemos al Chapo, miren nomás, ¿no? Y se les escapa, regresa, etcétera. Como siempre en los gobiernos priistas nada era claro, ¿no? Y solo se hablaba con bombo y platillo de alguna cosilla, por ahí. Yo quiero darle el beneficio de la duda a López Obrador con su Guardia Nacional. Es algo muy, muy sencillo. No soy apapachador de López Obrador. No estoy, de hecho, a favor al 100% con la Guardia Nacional. Tengo muchísimas dudas con la Guardia Nacional, como lo he expresado aquí en Sin Censura. Pero quiero darle el beneficio de la duda. No se puede enfrentar el problema de la violencia, del crimen en México a corto plazo, eso es definitivo. Pero ya hay una propuesta llamada Guardia Nacional. Vamos a ver si funciona. Si no funciona, aquí lo vamos a denunciar. Valiendo madres, Toño. ¡Qué coincidencias! ¡Qué casualidad! Nótese mi sarcasmo. Otra vez nos están reportando que se cayó la señal. Nos están reportando que hay problemas con la señal. Se nos han caído 2,000, 3,000 personas de nuestra transmisión. Para que veas que un mundo nos vigila, como diría don Pedro Ferriz. Se nos han caído, pero groseramente, los números, ¿eh? Ten cuidado, no hables de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto al mismo tiempo, porque se cae el internet. Confírmeme, don David, ¿qué está pasando? Porque se nos cayeron llevábamos casi 13,000 personas y hoy estamos, pero muy por abajo de los 10,000, mi querido Toño. Sí, seguimos en todo caso al aire en Estados Unidos. Pero nos la van a pelar porque le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Vamos a seguir hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Así es. Perdón, Toño, por ser tan grosero. No, adelante, no sé si es. No, es que me encabrona, cabrón. No nos dejan chambear. Y a los que no dicen nada, a los que son comparsa, a los que son chayoteros, a los que son matraqueros, a los que verdaderamente tienen intereses políticos o económicos para no decir las cosas, a esos no los tocan ni con el pétalo de una rosa, ni en redes sociales. Bueno, así, en redes sociales sí les ponen una chinga, ¿no? ¿Qué hacemos, mi querido Toño? ¿Seguimos batallando, mi querido David? O, a ver, mira, yo la realidad de lo que veo es que estamos calientes, así se llama en el lenguaje televisivo, estamos calientes. ¿Está bien?
Tenemos el app y yo tengo todavía la transmisión aquí en Estados Unidos. La transmisión en Estados Unidos continúa. Estamos en vivo. Tenemos ¿El problema será en México? Algunos puntos de México. Es en algunos puntos de México, no es en todo México. Pues qué cosas. Mientras se siguen sumando las personas, les agradezco su apoyo. La única manera que no nos van a tumbar, que no nos van a doblar, es si usted nos apoya. Televisa tiene el aparato, obviamente, de promoción grandísimo, impresionante. Es la compañía más grande de telecomunicaciones en el continente. Univisión, pues son socios de Televisa. Bueno, les duele que al menos en YouTube nuestro cacahuatito llamado Sin Censura tenga más visualizaciones diarias que Noticias Univisión, que Noticieros Televisa, que Excelsior, que Milenio. No estoy hablando de televisión abierta, estoy hablando de impacto en redes sociales, en YouTube. Por eso les duele y por eso les pido otra vez que ustedes nos apoyen. Esto de que se caen las señales, ¿usted cree que es coincidencia? Ayer también, a esta hora, cuando estábamos en lo más duro de nuestra crítica, empezó a petardear y empezaron a bajarse los números. No han entendido que somos más aferrados que la chingada. Bueno, pues solamente vamos a poder seguir hablando como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar, con el apoyo de ustedes. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media. Denle clic en la campanita amarilla o dorada para que les lleguen las alertas cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. No nos dejen de la mano, denle like a la transmisión, vean y compartan los videos. Por cierto, ahí quedó uno de los más vistos de ayer, el jefe Diego Fernández de Ceballos, así lo conocen en el panismo, le haya llamado rufián con poder a Andrés Manuel López Obrador. Compártanlo, denle share. Solamente así seguiremos creciendo. De antemano, muchas gracias.